Bienvenidos a otra cápsula más. En esta ocasión, la pregunta es: estando casado, ¿se puede aspirar y llegar a ser presbítero u obispo? Qué pregunta, ¿no? Es un tema muy polémico que trata acerca, obviamente, del matrimonio, de estar casado, pero no solo eso. La pregunta va más allá, no habla de un simple matrimonio. La pregunta habla acerca de si mientras se está casado la persona puede aspirar a servir a Dios siendo presbítero y, por supuesto, después de presbítero llegar a ser obispo. Y la pregunta va relacionada a esto. Vamos a estar analizando sobre este tema. Y para el análisis y el estudio de esta pregunta, la hipótesis es la siguiente. La hipótesis dice que estando casado no se puede aspirar ni llegar a ser presbítero u obispo. Así que vamos a estar analizando si esta hipótesis, si lo que dice es cierto o falso. Si una persona, por estar casada, no puede aspirar ni llegar a ser presbítero u obispo, ya que la mayoría de las personas anhelan el matrimonio. Y en esta ocasión se va a analizar esto de acuerdo a esta hipótesis, si no se puede aspirar por el hecho de estar casado a llegar a ser presbítero u obispo. Qué hipótesis y qué tema más interesantes. Sin más, comencemos con el análisis y el estudio. Es de mencionar que las enseñanzas de las cuales se va a estar hablando, la mayoría de ellas o parte de ellas las enseña la Iglesia Católica, pero no completa la Iglesia Católica, sino que una parte de la misma. Es decir, una parte de la Iglesia Católica es la que está enseñando esto que va a ser analizado y estudiado. Para ello vamos al Código de Derecho Canónico, artículo 3, de las irregularidades y de otros impedimentos. Canon 1040. Quedan excluidos de la recepción de las órdenes quienes estén afectados por algún impedimento, tanto perpetuo, que recibe el nombre de irregularidad, como simple. No se contrae ningún otro impedimento fuera de los que se enumeran en los cánones que siguen. 1041. Son irregulares para recibir órdenes. Y de ahí vamos al número 3. Quien haya atentado matrimonio a un solo civil, estando impedido para contraerlo, bien por el propio vínculo matrimonial o por el orden sagrado, o por voto público perpetuo de castidad, bien porque lo hizo con una mujer ya unida en matrimonio válido o ligado por ese mismo voto. Entonces, como se puede observar, la enseñanza es que están excluidos de la recepción de las órdenes quienes hayan atentado matrimonio a un solo civil. Es decir, la enseñanza es que no se puede recibir la orden. Estamos hablando de las órdenes, en este caso, de presbítero y de obispo. La enseñanza está diciendo que al haber atentado matrimonio, por haber hecho eso,
ese impedimento y quedan excluidos para recibir esa orden. Es decir, la enseñanza nos dice que es impedimento. Y también habla sobre el voto de castidad. Es decir, para la recepción de la orden se hace un voto de castidad. Entonces, obviamente, aquella persona que no ha respetado ese voto de castidad, que ha contraído matrimonio, ha infringido y ha caído en estas irregularidades, las cuales son impedimento. Es decir, una persona, por el motivo de estar casada, por estar en matrimonio, aunque solo se haya casado una vez con una mujer y quizás esté llevando un matrimonio correcto, aquí no se está valorando el hecho de que el matrimonio se esté llevando adecuadamente, que la persona, que el hombre sea un buen marido. No se está valorando eso. Simplemente aquí el impedimento es que por el motivo de haber contraído matrimonio ya no puede recibir la orden. ¿Por qué? Porque ha infringido con el voto de castidad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí podemos ya distinguir, vamos a reflexionar un poco lo que nos dice. Primeramente, antes de comparar la enseñanza con la palabra de Dios, vamos a ver qué nos dice. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Nos está diciendo que muy bien, si alguno anhela obispado, si alguno anhela algún cargo de la iglesia, es muy bueno. Obra buena desea, nos dice aquí. Pero vamos a ver qué nos dice en el versículo 2. ¿Cuál es una de las virtudes que debe tener o que debería tener esa persona que anhela esa buena obra? Dice en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¡Wow! Entonces, aquí podemos ver que una de las virtudes, por así llamarlo, es que el varón sea marido de una sola mujer. No es que sea una regla, pero
aquí a lo que se puede ver está viéndolo como una virtud. El hecho de ser marido de una sola mujer está hablando de la responsabilidad y de la virtud del varón. Y también seguimos, dice que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Son otras de las virtudes que esa persona, que ese varón que está anhelando ese cargo, ese puesto, debe tener. En el versículo 4, veamos lo que nos dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos, es decir, dice aquí que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, no está hablando solo del matrimonio con una mujer y hasta ahí. Está hablando aquí de una familia. Es decir, el varón que está aspirando a ese cargo puede tener, está hablando aquí, una mujer, pero también hijos. Y nos dice por qué. En el versículo número 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, es decir, te está hablando de una familia. Si no sabe gobernar en su casa, si no sabe corregir a los hijos en su casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y en el versículo 7, pues ya nos dice también que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, está hablando aquí en un concepto de virtudes de la persona que anhela ese cargo. Te está hablando de las virtudes necesarias y preferentes para tomar ese cargo. Y aquí está hablando de que, analizando esta hipótesis, donde la hipótesis dice que no se puede aspirar y llegar a ser presbítero u obispo estando casado, bueno, pues la palabra de Dios está diciendo es necesario que el obispo sea irreprensible, marido desde una sola mujer. Aquí está hablando de que al anhelar obispado bien se puede estar casado y vienen las virtudes necesarias. Seguimos ahora analizando y estudiando ambas partes. Por una parte, la enseñanza dice que el haber atentado matrimonio a un solo civil, ese es impedimento, esa es una irregularidad y se queda excluido de la recepción de las órdenes. Es decir, quien está casado, el varón casado, en resumen, no puede obtener la recepción de las órdenes, en este caso de los cargos de presbítero u obispo. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, no dice eso. En la Biblia, para empezar, no impide. Esa es una cosa que no impide. Está diciendo que es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí hay una diferencia tremenda entre la enseñanza y la palabra de Dios. Por un lado, la recepción de la orden está impedida para los que atentaron matrimonio, que no respetaron el voto de castidad que se necesita, que se requiere para la orden. Y por el otro lado, la Biblia dice que estando casado no hay ningún problema. No hay ningún problema en que esté casado,
en que tenga hijos, pero te habla de cómo debe estar llevando el matrimonio, cómo debe estar educando a los hijos y cómo debe ser su vida para que sea electo, si se podría decir así, para que sea candidato preferencial al puesto, en este caso del que se está hablando es de presbítero o de obispo. Hay una diferencia muy grande aquí, hay una diferencia muy grande y debe ser analizada y aclarada, porque la enseñanza sí contrasta contundentemente con la palabra de Dios. Nuevamente vamos al Código de Derecho Canónico, Canon 1042. Están simplemente impedidos para recibir las órdenes. Número 1. El varón casado, a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado permanente. Entonces, queda muy claro, esa es la enseñanza. Dice, simplemente están impedidos para recibir las órdenes el varón casado. Es decir, por el motivo de haber contraído matrimonio, ese es el impedimento, no hay más. Y aquí dice que a no ser que sea legítimamente destinado al diaconado permanente, en este tema no estamos hablando del diaconado, sino que estamos hablando acerca de la aspiración a órdenes de presbítero u obispo. Y la enseñanza es que por haber contraído matrimonio, por el varón estar casado, ya ese es el impedimento para recibir estas órdenes de las que se habla. Esa claramente es la enseñanza que se está dando, como se mencionaba en un principio, en una parte de la Iglesia Católica. Se aclara, no toda la Iglesia Católica está enseñando esto, pero sí una parte de ella. Se está hablando y debe ser esclarecida esa parte de la Iglesia Católica que está enseñando esta doctrina a las personas. Y es que se podría intuir o se podría decir, es que en la primera carta a Timoteo, en esos versículos, no se estaba hablando acerca de eso. Pero ahora vamos a otra parte de la Biblia. Carta a Tito, capítulo 1, del versículo 6 al 7. Vamos a ver qué nos dice. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, para los que pudieran haber pensado, es que en la carta a Timoteo no se refería a eso. Bueno, ahora en la carta a Tito nos está volviendo a recalcar: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes. Aquí está hablando nuevamente de que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y nos está dando el ejemplo o las virtudes que debe tener ese obispo. Y en ninguna parte se está hablando de que haya un impedimento para aspirar a obispo, o en este caso el tema que se está tratando para presbítero, que ambos son cargos de
esta iglesia, de la parte de esta iglesia en la cual se te están dando estas enseñanzas. Y claramente en la enseñanza dice, están simplemente impedidos para recibir las órdenes, es decir, no hay más. El varón casado, o sea, es decir, la persona que se haya casado estando en matrimonio, no puede, simplemente no puede recibir las órdenes de las que se están hablando en este tema, de las que practica esta iglesia, una parte de esta iglesia, de la iglesia católica. Simplemente el varón casado no puede recibir las órdenes. Pero ya vimos que en la carta a Timoteo decía que sí. Aquí nos vuelve a recalcar, en la carta a Tito nos está diciendo que no hay problema, que no es impedimento el que sea marido de una sola mujer. Y nos está hablando de un ejemplo de, si se pudiera decir, de una virtud. Es decir, que el ser marido de una sola mujer y tener hijos que los tenga bien educados, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, eso es la virtud. Está hablando que la virtud es el matrimonio, es el hecho de estar casado con una sola mujer y tener hijos creyentes. Está hablando que toda esa fórmula, todo ese ejemplo del matrimonio, un matrimonio de acuerdo a Dios, esa es una virtud. Esa es una virtud que es bien vista para la persona que aspira a un cargo. Y está hablando de que no hay problema de que sea casado. Y ese es el tema del que se está tratando, donde la palabra de Dios está diciendo no hay problema, no hay impedimento para que una persona que es casada, para que un varón que es casado pueda aspirar y pueda llegar a ser presbítero u obispo. En este caso del tema que se está tratando, no hay problema. Y la enseñanza contrasta radicalmente con la palabra de Dios. Esta enseñanza practicada por esta parte de la iglesia, que no es toda, debe ser aclarada, debe ser analizada, debe ser estudiada. ¿Por qué se está enseñando esto? ¿Por qué se está enseñando esto? Si la palabra de Dios está siendo muy clara, está diciendo que no hay impedimento, que el matrimonio no es impedimento. Hay que analizar bien, hay que aclarar bien, y que lo que se está enseñando tenga una solución favorable de acuerdo a la palabra de Dios y siguiendo a la palabra de Dios. Otra de las posibles enseñanzas o argumentos para respaldar que lo que se hace y lo que se dice es correcto, es decir, que no es posible el aspirar y llegar a ser, en este caso, presbítero u obispo, porque existe un llamado que hace Jesús a la castidad. Y se podría estar citando Mateo capítulo 19 del 10 al 12. Dice así: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Ya ves? Entonces está bien. Tenemos un llamado a la castidad, y esta es palabra de Jesús. Aquí dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es lo que se podría decir, es que están escogiendo ser eunucos, asociando el término eunucos con el término de la castidad, porque sabemos que los términos son muy diferentes, pero asociando que la castidad está relacionada con la renuncia a sí mismo. Se podría estar diciendo eso, que es una elección de la persona y que con ello se puede seguir a Jesús como Él nos está pidiendo aquí. Y en cierta manera esa reflexión es buena porque es un llamado de Jesús, pero hay que analizar aquí donde Jesucristo no está obligando a que todos se hagan eunucos, en ese caso asociándolo con el hecho del celibato, con el acto del celibato, con el acto de ser célibe. Jesucristo no está obligando al celibato, según nos dice aquí. Nos dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Pero ahí no termina el versículo. El versículo sigue, no acaba ahí para los que pudieran pensar que ahí acaba. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, hay que analizar si la enseñanza está siendo generalizada. Y a lo que a simple vista se ve, como ya vimos en los canon anteriores, es una regla general. Es decir, todos deben ser castos para aspirar al puesto de presbítero u obispo. No hay de otra, no se puede estar casado. Entonces hay que analizar esto porque Jesús está diciendo que el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En este caso, el que sea capaz de recibir el hecho del celibato, de ser célibe por causa del reino de los cielos, que lo reciba. Pero quien no, Jesús no está rechazando tampoco. Jesús tampoco está rechazando a los que no puedan mantenerse en celibato. Ni se condena a una, según el pasaje, ni se condena a la otra, ni se condena el permanecer célibe por causa del reino de los cielos, ni se condena el no permanecer célibe, asociando, como se mencionaba, el término de eunuco con el celibato. Entonces, ese argumento, esa enseñanza no sería válida. No sería válido el decir que por el llamado al celibato por parte de unos, todos para aspirar al cargo de presbítero u obispo tendrían que ser célibes. Y la palabra de Dios no se contradice. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 7 del 6 al 9. Dice así: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí está hablando de una concesión, pero no es un mandato, dice aquí. Versículo 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia,
cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces no se contradice una a la otra, nada más que en la enseñanza o en su argumento se dice que esa es la razón, que es la razón por la que el aspirar a ese puesto, a ese cargo de presbítero u obispo, que por el llamado ya se debe ser casto, se debe ser célibe para aspirar a ese cargo. Pero no se contradice porque Jesús no se está refiriendo a una obligación. Se está diciendo el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y nos confirma: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Es decir, está diciendo que él quisiera que todos fuesen como él, quien no era casado, quien permanecía en celibato. Pero también nos dice que no está mal el casarse. Y nos dice aquí: pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Dice que es bueno quedarse como él. Es decir, sí es bueno, no se está diciendo que es malo quedarse como soltero. No se está diciendo eso. Es un don de Dios quedarse soltero, como lo está diciendo Pablo. Cada uno tiene su propio don de Dios, y el don de la soltería es algo muy bueno, no se está diciendo eso. Pero según la enseñanza se está diciendo que la persona que aspira a presbítero o obispo tiene que ser célibe. Pero es que aquí nos está diciendo en el versículo 9 de la de Primera de Corintios: pero si no tiene don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, jamás se está condenando el matrimonio. No se está diciendo que es obligatorio el ser célibe. Se está diciendo que no tiene nada de malo casarse. Y en la enseñanza, aquí el punto es que en la enseñanza el argumento también podría ser: es que no se está obligando a nadie a ser célibe. Estamos haciendo lo que dice Jesús y lo que dice Pablo. Sí, no están obligando a ser célibes. Las personas están siendo célibes por su propia voluntad. En eso sí está bien que la persona elija ser célibe por su propia voluntad, porque se está actuando en base a la palabra de Dios, donde nos dice: no tiene nada de malo, ese es un don de Dios, el ser célibe. Aquí el punto es que se prohíbe a la persona que no es célibe ese cargo. Ese es el punto aquí. El punto no es que se esté obligando a una persona a ser célibe. La enseñanza de esta parte de la iglesia no obliga a nadie a ser célibe, y en esa parte está bien que las personas estén siendo célibes por ese don que Dios les pudo haber dado. Eso está muy bien. Esa libertad para decidir por causa del reino de los cielos ser célibes. No se está hablando de eso. Se está hablando de la prohibición para las personas que no son célibes y que se les niega el recibir la orden de presbítero u obispo. Se está hablando de eso. Se está hablando de la prohibición por el motivo de que se es casado, por el motivo del matrimonio, se les prohíbe. Se está hablando de que en ese punto eso tiene que ser aclarado. Y nuevamente vamos a la primera carta a Timoteo, de la que ya se había visto, y pues es donde se piensa está todo. Pues en la enseñanza se puede estar diciendo eso, que aspirar a presbítero u obispo es algo opcional y que no se obliga a nadie
a ser célibe. Eso está bien, como ya se había dicho. Y se puede estar diciendo, quien se quiera casar, que se case. Y es donde empieza a verse que algo pudiera estar sucediendo en estos puntos. Porque se está diciendo, quien se quiera casar, que se case. Aparentemente ahí está habiendo la libertad. Pero ¿en dónde podría estar ocurriendo ese desvío? Pues en estos puntos, donde se dice que no es obligación ser célibe y quien se quiera casar, que se case. Pero el punto aquí es que el que es célibe sí puede aspirar a presbítero u obispo, sí puede aspirar a estos cargos, y se dice que quien se quiera casar, que se case. Pero el punto es que la persona, que el varón, al tomar esa decisión de casarse, se le niega rotundamente el puesto de presbítero u obispo. Es en este punto precisamente donde no se está hablando de que se está mal porque se está obligando. No se está obligando a nadie a ser célibe, no se está obligando a aspirar a ese puesto siendo célibe, sino que aquí el punto es que se está diciendo que quien se quiera casar, que se case. Se pudiera estar diciendo eso, pero en ese momento quien decide eso, quien decide que quiere formar una familia, quien decide que quiere casarse, ahí es donde, en ese punto se le niega lo que al célibe sí se le está dando la oportunidad. Es decir, a quien se quiere casar se le da la libertad de casarse, pero cuando él decide eso, en ese momento pierde la opción de ser ordenado por esta iglesia como presbítero u obispo. Es decir, si está la libertad para casarse y no se está prohibiendo el matrimonio, que ese es otro punto, está bien, no se prohíbe el matrimonio, bueno, esto está muy bien, pero se está prohibiendo que esa persona que decide casarse ya no puede ser presbítero u obispo. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, no está prohibiendo jamás eso. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No se está prohibiendo que una persona, por el hecho de estar casada, no pueda llegar a ser presbítero u obispo. Aquí tiene que ser analizado todo esto, debe ser muy analizado esta enseñanza o posible enseñanza de esta parte de la iglesia, debe ser muy analizado porque se cree y se piensa que en este punto en donde se dice quien se quiera casar que se case, en ese punto podría estar ese desvío, y a la luz de las escrituras parece estar ahí ese desvío, parece estar ahí en el hecho de por querer estar aparentemente cumpliendo con un llamado de santidad. Y es que el punto aquí se vuelve a repetir, es que no es que el célibe pueda ser presbítero u obispo. El punto aquí es que esta parte de la iglesia niega rotundamente el ser presbítero u obispo a quien es casado. Aparentemente se abre la puerta a que se casen las personas y con eso aparentemente las cosas se están haciendo bien, porque se da la libertad de la que la persona pues no quiere o no puede permanecer en celibato, pues que se case. Aparentemente hasta ahí las cosas están bien, pero aquí el punto es que quien decide eso, se le cierran las puertas, se le cierra la opción a ser presbítero u obispo, cuando la palabra de Dios claramente nos dice que no está mal el que una persona, aún estando casada, sea obispo o tenga ese cargo del que se está hablando en este tema de presbítero u obispo. Se está diciendo no está mal. Entonces aquí hay que analizar, hay que esclarecer qué es lo que se está enseñando,
Porque sí, parece haber un desvío muy fuerte en este tipo de enseñanzas. Otra posible enseñanza o argumento podría ser que una persona casada no puede ser presbítero u obispo porque los bienes de la iglesia pertenecen a la iglesia y no se pueden heredar a la familia. Y aquí entra algo muy importante, donde se puede estar protegiendo los bienes de la iglesia. Esto podría estar pasando, no quiere decir que eso esté pasando, pero podría estar pasando que por querer proteger los bienes de la iglesia esté ocurriendo ese desvío u ocurrió ese desvío en ese determinado momento. Aquí es de analizar qué es lo que se va a querer cumplir o proteger. ¿Se va a querer cumplir o proteger los bienes de una iglesia o se va a querer cumplir o proteger la palabra de Dios? Porque por estar protegiendo una cosa se puede estar desprotegiendo o incumpliendo la otra. Por estar intentando proteger bienes de una iglesia, es decir, que una persona casada no puede ser presbítero u obispo porque entonces ese presbítero o ese obispo por estar casado va a heredar a su familia esos bienes. Es lo que se podría estar argumentando, pero hay que analizar si ese es un argumento o si esa podría ser una enseñanza para no cumplir con lo que nos está diciendo la palabra de Dios, cuando claramente no es prohibido que se aspire ni que se sea presbítero u obispo estando casado. Es decir, la palabra no prohíbe que una persona, que un varón sea presbítero u obispo estando casado. Y en la enseñanza podría estar ocurriendo eso, que por estar protegiendo algunos bienes se podría estar incumpliendo con la palabra. Otra posible enseñanza o argumento es acerca del sistema. Se podría decir que si una persona casada es presbítero u obispo, se rompería un sistema o el sistema correría riesgo, un sistema que ya es establecido donde todos los presbíteros u obispos son célibes. Se podría decir que por eso no está bien que las personas casadas puedan tener este cargo de presbítero u obispo, puesto que ya hay un sistema. Nuevamente se debe analizar qué es lo que se quiere cumplir. Se quiere cumplir con un sistema primeramente antes que con la palabra de Dios, porque es de preguntarse cómo es que ese sistema llegó a establecerse, porque pudo haber sido o puede ser que ese sistema no esté de acuerdo a la palabra de Dios y que en un punto de la historia, que en un punto del tiempo hubo ese desvío para establecer ese sistema. Es decir, tiene que ser analizado si se quiere seguir cumpliendo con un sistema en el que se prohíbe a las personas casadas tener un cargo de presbítero u obispo, siendo que la palabra de Dios no lo prohíbe. Ese es el punto aquí, si se quiere estar cumpliendo con un sistema que no está de acuerdo a la palabra de Dios, porque también se podría pensar que podrían pasar muchos riesgos de que qué pasaría con ese sistema, cómo sería el acomodo, porque unos son célibes y los otros no, pero tampoco es ese argumento. El no saber cómo solucionar algo que supuestamente va a ocurrir, ese tampoco es argumento para no cumplir con la palabra de Dios. Se piensa que primero se tiene que cumplir con la palabra de Dios y después
Lo demás se tiene que ir acomodando lo mejor posible. Pero ¿cómo se piensa que el sistema está bien, siendo que ese sistema no cumple con la palabra de Dios? Podría estar ocurriendo aquí una contradicción muy grande, que se está poniendo primero a un sistema, o se podría estar poniendo primero a un sistema, y que por ese motivo se incumpliera la palabra de Dios. Entonces se piensa que primero se tiene que cumplir con la palabra de Dios, la cual acepta que una persona casada sea obispo y sea presbítero, y después se debería reflexionar y se debería solucionar acerca de si se puede ser parte de un sistema o no. Pero eso ajeno a la palabra de Dios. Es decir, primero cumplir la palabra de Dios, y si se hace un sistema y si no se hace un sistema, pues sería cumpliendo con la palabra de Dios. No se tendría un sistema o un no sistema incumpliendo la palabra de Dios, porque ese es el riesgo que puede estar ocurriendo con esta enseñanza. Un sistema que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Debe ser muy analizado, debe ser visto a detalle todas estas cosas que se están enseñando para que se cumpla la palabra de Dios primeramente. Eso es lo que se piensa que debe ser analizado. Y así podría haber más y más enseñanzas o argumentos que prohíben a una persona que está casada ser presbítero u obispo. Entonces, al enseñar esto, se podría estar rechazando a personas que han tenido el llamado de Dios a ese puesto sin un sustento bíblico. Y claramente aquí se puede ver que la Biblia no condena a los casados, pero sobre todo permite que la persona casada, que un marido casado, sea obispo, sea presbítero, desempeñe ese cargo. Y también otro punto muy importante es que se cree que se pierde el sentido en el cual Pablo está hablando. Es decir, Pablo está hablando en el sentido de las virtudes y de buscar que ese marido cumpla con esas virtudes. Pero en el desvío que puede estar ocurriendo, las enseñanzas ya no tienen los ojos puestos en las virtudes de esa persona casada y en buscar que esa persona casada cumpla las virtudes, sino que se da por hecho que una persona casada, aun cuando cumpla con esas virtudes, ya no puede desempeñar ese puesto. Eso es algo que tiene que ser muy analizado. Pero podría seguir habiendo más y más enseñanzas o argumentos para prohibir que una persona casada no desempeñe ese cargo. Así podría haber argumentos, pero el pasaje y la palabra de Dios no pueden cambiar, ni van a cambiar. Lo que dice Pablo no puede cambiar, aunque siga habiendo más y más enseñanzas para decir que está prohibido que una persona casada sea presbítero o obispo. Las cartas permanecen, las cartas aceptan que una persona, aún estando casada, pueda desempeñar ese cargo. Se repite, enseñanzas y más argumentos podrán sacarse. Pero ¿cómo contradecir algo que es tan evidente? Lo evidente es que un marido, que una persona casada puede ser presbítero u obispo, tal cual una persona célibe,
también puede ser presbítero u obispo. Que haya enseñanzas o que hayan argumentos que prohíban a una persona casada ser presbítero u obispo, ese es el punto que se pretende. Tiene que ser esclarecido, analizado a detalle, puesto que la palabra de Dios está diciendo que una persona que es casada también puede ser presbítero u obispo, tal cual una persona célibe puede ser presbítero u obispo. Ambos, según la palabra de Dios, pueden serlo. El detalle aquí son las enseñanzas que una parte de la Iglesia católica puede estar enseñando. Debe ser esclarecido todo esto, y también este análisis y este estudio debe ser analizado. Sin más, llegamos al fin del análisis y el estudio. Con esto pasamos a la postura y reflexiones finales. Y son las siguientes. Existe un riesgo muy alto de estar imponiendo enseñanzas sin sustento en la palabra de Dios y por encima de la misma. Otra es que se pueden estar rechazando muchas personas por estar casadas que tienen ese llamado al puesto de presbítero u obispo por causa de un desvío de las enseñanzas de la palabra de Dios. La otra es que se puede estar imponiendo una carga sin sustento bíblico para aceptar el celibato al establecerlo como única opción para llegar al puesto de presbítero u obispo, desviándose así de la palabra de Dios, en la cual la puerta para desempeñar estos cargos está abierta para ambos, célibes y casados. De esta manera llegamos al fin de la postura y reflexiones del sitio. Gracias y hasta la próxima.